Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo de formación de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Mi nombre es Pilar Vilella, soy miembro de la Junta de la agrupación y bueno, en primer lugar quiero daros a todos la bienvenida, por supuesto, a nuestro ponente de hoy, un ponente de lujo, Javier, que muchísimas gracias por acompañarnos y por querer compartir conocimiento con todos los agrupados. Ya sabéis que para nosotros la formación continua, la formación de calidad es algo básico, es algo que desde los inicios de la profesión tenemos que fomentar y tenemos que intentar inculcar, porque esta profesión, en el momento en el que estamos parados en este punto, estamos muertos a nivel profesional, ¿no? Siempre lo decimos, es una profesión de formación constante, de aprendizaje constante y de reciclaje, con lo cual estas charlas y estas ponencias tan enriquecedoras son sobre todo buscando ese objetivo de la formación continua. Bien, Javier hoy nos va a hablar sobre nociones básicas de contratación pública, una materia importantísima en nuestra carrera. Javier es abogado especialista en contratación pública, es socio director de su despacho, doctor en Derecho, es profesor en la Universidad Pública de Navarra, miembro del grupo de expertos en contratación pública de la Comisión Europea, letrado en excedencia del Ayuntamiento de Pamplona. Como veis, tiene un currículum muy extenso, Javier. Cuenta además con 2 monografías y más de 86 publicaciones entre colaboraciones de libros y diferentes revistas especializadas en materia de contratación pública, impartiendo más de 450 conferencias en esta materia. Además, es Premio Alumni 2022 otorgado por la Universidad Pública de Navarra. Como veis, es un auténtico experto en esta materia. Por último, simplemente explicaros la dinámica de esta jornada. Javier va a ir comentando todas estas nociones básicas que ha preparado para todos vosotros. Sí que os ha pedido para que la charla más para él, porque la charla sea dinámica, que cualquier pregunta que tenga él podéis volcar en el chat, él va a estar muy pendiente a responder a todas vuestras preguntas. Así que, Javier, bienvenida. Y el público es tuyo. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Muy bien, muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por querer que esté aquí y sobre todo, pues también agradecido de escuchar que la formación es una parte importante en vuestra agenda y por lo tanto, pues que provocáis este tipo de, perdón, de sesiones en la que yo espero también aportaros algo. En primer lugar, disculpadme si me veis que toso mucho, porque tengo una faringitis aguda que estoy saliendo de ella, entonces os pido disculpas por las molestias en el audio. Me imagino que me escucháis bien. Trataré de acercarme aquí al micrófono para que lo hagáis lo mejor posible. Varias cosas. Efectivamente, para mí lo más importante en el día de hoy es que quedéis contentos. Estamos ya en tiempo de descuento. Yo, de hecho, podría dar otra conferencia sobre organización de tiempos de trabajo y demás, y soy una persona como muy organizada, me gusta trabajar desde muy temprano y estas horas ya no, para mí nunca trabajo a estas horas, ¿no? Siempre trabajo desde muy temprano, casi de las 5 o 6 de la mañana, pero ya finalizo mucho antes. Me imagino que algún caso habrá similar al mío, con lo cual espero que valga la pena, ¿no? Si es que estáis aquí. Decía que por eso para mí lo más importante es que en el apartado preguntas, que tenéis en vuestro panel, pues vayáis formulando tanto las preguntas como cualquier cuestión, cualquier tema del que os gustaría que hable, ¿vale? Entonces yo a la vez que voy a ir charlando lo voy a ir mirando, ¿vale? Ya hay algunas preguntas que he recibido previamente, 3, 4, y las iré integrando un poco en el objeto de la sesión. Bien. Bueno, la verdad es que estamos en una sesión que en una hora pretende hablar de cuáles son las nociones básicas del derecho de la contratación pública en España. Y tenéis también que ser conscientes que eso es como si le pedís a alguien que en una hora hable de urbanismo, o hable de derecho financiero, o hable de, bueno, de cuestiones que son muy amplias, Entonces, bueno, pues os pido disculpas, pero sí que nuevamente os emplazo a que en las preguntas pues planteéis todo lo que se os ocurra para que de esa manera podamos acertar al máximo, al menos con las personas que veo que estáis aquí, que sois 32, veo por el momento. Bien, como se ha dicho, yo tengo un perfil, aprovecho para contarlo, pues que viene de la administración, perfil que luego tiene una firma profesional. Tuve, de hecho, otra firma profesional en Madrid, donde conté con profesionales del Colegio de Madrid. Algunos me consta, o todos ellos,
estaban en vuestra agrupación, con lo cual cuando me llegó esta solicitud fue uno de los motivos por el que la acepté. Y para mí es realmente importante el papel que tiene el papel del abogado en el ámbito, de la abogada en el ámbito de la contratación pública. Bien, lo primero que voy a hacer también es ir compartiendo pantalla. Creo que ahora ya lo estoy haciendo, para irnos situando, ¿vale? Porque como es tarde, pues para que nadie se aburra, vamos a ir pasando de pantallas e ir viendo las cosas que vayan surgiendo. Bien, lo primero que vamos a ver es qué norma aplica, ¿vale? Yo no tengo a disposición el chat para ir copiando enlaces, con lo cual pues lo tendréis que ir viendo ahí, ¿eh? De todas maneras, por si acaso, voy a escribirlos aquí, por si la organización después puede facilitaroslo, ¿vale? Lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es la ley que rige, ¿vale? Tened en cuenta que en toda España la suerte, entre comillas, es que solo tenemos una ley que regula la contratación pública, es la ley 9/2017. Hay una pequeña excepción justo de la localidad de la que yo soy, de la que he nacido, que es Pamplona, Navarra. En Navarra sí que hay una ley foral específica, que es la ley foral 2/2018. ¿Qué os quiero decir? Que, bueno, en principio la parte positiva es que solo hay una norma, ¿vale? La parte negativa es que cambia todos los días y la parte aún más negativa es que esto es un libro, elige tu propia aventura, ¿vale? Donde a día de hoy, pues muchas veces tienes que ir a un artículo, de ese artículo tienes que pasar a otro artículo para entender lo que dice otro, incluso luego hay términos, si he visto alguna pregunta al respecto, pues que no está muy claro lo que significan, ¿no? Entonces, bueno, es una norma que es compleja, ¿vale? Las cosas como son. Es una norma que no es fácil, sobre todo porque además vais a ver que hay muchísimas interpretaciones, ¿no? Y la cosa se puede llegar a complicar, la verdad es que mucho. Yo llevo 20 años solo dedicado a esto, exclusivamente trabajo en esta materia, no trabajo en ninguna otra materia, porque creo que ya tengo bastante. Hay una primera cuestión a comentar, ¿vale? Os va a parecer un poco teórica, pero es importante porque yo, afrontando un poco cómo preparar la sesión de hoy, yo pensaba cómo desde el punto de vista de la abogacía, entiendo que la mayoría vais abogados o abogadas de empresas, imagino un poco por dónde iréis, nosotros también asesoramos a muchas empresas. Entonces, claro, vais a preparar recursos, me imagino, vais a reclamar de las exclusiones que se hagan en los procedimientos de contratación pública de las entidades para las que trabajéis. Bueno, son muchísimas cosas en las que podéis tener intervención. Yo voy a tratar de enfocarlo un poco por ahí, ¿no? Pero hay algo que es como lo más importante y hay algo que es lo que, aunque parezca teórico, es la herramienta clave para solventar todos los problemas, ¿vale? Y es aplicar la normativa europea y aplicar los principios rectores de la contratación pública, ¿no? Esos principios rectores de la contratación pública, particularmente el de igualdad de trato y el de transparencia. Principios que son transversales, es decir, se aplican a todas las fases del procedimiento de contratación, es decir, a la preparación, la adjudicación, la ejecución y la extinción de los contratos. Preparación, adjudicación, ejecución y extinción. Y estos principios son la clave para resolver todo, porque en fase de preparación lo que os voy a sugerir temas, ¿no? Lo que solemos ver desde el lado de la empresa, en este caso, perdón, es, bueno, pues que muchas veces el objeto está diseñado a medida de una empresa, lo cual impide que otras participen según el principio de igualdad de trato. A veces incluso se ponen marcas cuando esto está prohibido por la ley, exactamente en el artículo 126.4. A veces se restringe la solvencia también, se pone una solvencia desproporcionada, ahora explicaremos qué es todo esto, ¿no? Y, en definitiva, en la fase de preparación, pues a veces se cometen graves errores. Fase de preparación en la que también la administración tiene que definir el precio, el precio tiene que ser de mercado, tiene que ser transparentemente definido, artículos 100, 101 y 102. Tiene también que diseñar los criterios de adjudicación de forma muy clara. El típico error es que son criterios ambiguos, que son muy poco claros, poco transparentes en definitiva, y por ese motivo se anulan por conceder una libertad extraordinaria al poder adjudicador a la hora de decidir. Entonces, en esta fase de preparación, fijaos qué impacto tienen los principios. En la fase de adjudicación, la motivación, pues justo antes colgaba con alguien que decía que habían desistido de un contrato, un contrato muy importante, y la administración solo había hecho 2 líneas.
diciendo, bueno, que al final he pensado que no voy a hacer este contrato. No, perdona, es un contrato de 10 millones de euros y tienes que explicar, tienes que explicar mejor el por qué, cuál es el origen de la infracción jurídica no subsanable que te lleva a desistir o por qué vas a renunciar a hacer este contrato. Es decir, motivar también de forma adecuada cuando los criterios de adjudicación se reparten de aquella manera y en los informes de valoración no se dice nada más que la memoria es concreta, específica, detallada y cosas tan genéricas como esto. Bueno, y en la fase de ejecución, que espero nos dé tiempo, si no podemos hacer un modificado, pues justo eso, Justo eso. O sea, en la fase de ejecución los principios rectores se manifiestan con la modificación de los contratos. Resulta que hay un adjudicatario, hemos competido férreamente en un contrato, resulta que quien está ejecutándolo pues hace algo sustancialmente diferente. O a veces son las empresas las que quieren promover modificaciones de contrato y saber cuáles son los límites a esos principios de los que hablábamos y que se ven afectados por las modificaciones de los contratos. Pues un poco es lo que vamos a hablar, ¿no? Estos principios aparecen en el derecho comunitario y se reflejan actualmente en las directivas sobre contratación pública, ¿vale? Lo que tenéis que pensar es que estamos en un momento en el que la ley del año 2017 de lo que trato es de incorporar al ordenamiento jurídico español estas directivas europeas, ¿no? La directiva 23, 24 y 25, ¿vale? 23 de concesiones, 24 sobre contratos y 25 sobre sectores especiales del agua, la energía, los sectores servicios postales y las telecomunicaciones y el agua, que tienen su propia regulación, ¿vale? Tienen su propia regulación, si no recuerdo mal, por el Real Decreto Ley 3/2020, ¿no? Luego tenemos la Ley de Defensa y Seguridad, ¿vale? También para la compra de armamento, otro tipo de cuestiones relacionadas con la defensa, que es la Ley 24/2011, ¿vale? Pero básicamente vamos a decir que todo se condiciona o la mayor parte de asuntos se solventan aplicando esta ley que ustedes tienen aquí, la ley 9/2017. Una ley que, como digo, es compleja, ¿vale? No esperen que sea sencilla, tiene 347 artículos, 55 disposiciones adicionales, 17 disposiciones finales y 6 anexos, como si fuera un sudoku verdadero. 347 artículos, 55 disposiciones adicionales, tremendamente compleja. Bueno, si tuviéramos que empezar por algo de estos 347 artículos, yo creo que tenemos que explicar primero quién contrata y con quién la administración puede contratar, ¿no? Entonces, simplemente respecto de quién contrata no es tampoco muy fácil. Fijaos cómo se enrolla, qué complicado es incluso de ver si una entidad aplica o no la ley. O sea, a mí hay entidades que me llaman a día de hoy diciendo es que yo no aplico la ley porque no sé si la tengo que aplicar. O sea, imaginaos. Esto es así, ¿no? Esto es así. Entonces, bueno, tenéis un artículo del ámbito subjetivo, ¿vale? Un ámbito subjetivo en el que se citan distintas entidades. Simplemente os voy a, como estamos en una sesión de nociones básicas, no puedo extender mucho, pero básicamente que sepáis que hay 3 tipos de entidades, ¿vale? Hay unas entidades que son administraciones públicas puras, la administración del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, ¿vale? Organismos autónomos, universidades, administraciones públicas. Luego tenemos una figura que son los PANAPs, los poderes adjudicadores no administración pública, los PANAPs, P-A-N-A-P. Esa es la abreviatura que solemos usar, o el acrónimo. Son sociedades públicas, fundaciones, y luego está lo que en el mundo de la contratación pública, desde la vertiente de la administración, todo el mundo quiere ser, que son entidades del sector público que no se consideran poderes adjudicadores. Esas son esas entidades pues, que tienen un carácter industrial o mercantil, son sociedades públicas, pero con una vocación de mercado, y no se financian mayoritariamente con ingresos públicos, si no serían un PANAP, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Porque este tipo de entidades aplica la ley de forma totalmente diferente, ¿vale? Bueno, no totalmente, pero en parte, ¿no? Sobre todo las entidades del sector público no poder adjudicador, que tienen sus instrucciones de contratación. Para haceros más llevadero esta sesión, pongo ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, entidad del sector público no poder adjudicador sería el ICEX, Navantia, que vende barcos, ¿no? Para que me entendáis, de guerra, etcétera. El ICEX, que tiene una naturaleza, una vocación también de mercado, concesión de préstamos, etcétera. Luego, poder adjudicar a una administración pública, uno de los más potentes es Traxa, ¿no? Traxa es uno de los más potentes. La mayoría de sociedades públicas que os encontréis o de fundaciones, pues van a ser
poderes adjudicadores, no administración pública. Las mutuas también, ¿vale? Y luego están las administraciones públicas. Las administraciones públicas van a aplicar toda la ley. Los poderes adjudicadores que no son administración pública no la van a aplicar entera, solo van a aplicar los artículos 1 a 114 y 115 a 187 cuando estemos en casos de contratos SARA, que luego explicaremos lo que es. Y en el resto no aplican. Aplican los pactos que se contengan en sus pliegos de condiciones, ¿vale? Que los pliegos de condiciones son como la ley del contrato, ¿no? Lex contractu, solemos decir. Pacta sunt servanda, ¿no? Lo pactado obliga. Lex contractu, la ley del contrato. Es lo que más se suele utilizar. Esos tipos de aforismos, ¿no? Latinos, que lo que plantean es que este pliego, cualquiera, me ha salido aquí uno, en este caso, pues ya veis, es un contrato de suministro que hace un procedimiento abierto, luego veremos, sujeto a regulación armonizada, en este caso para una sociedad de economía mixta. Bueno, quizá una sociedad de economía mixta es otra cosa que podríamos también explicar lo que es, pero bueno, por no extendernos demasiado. Entonces, este documento es al que le llamamos el pliego de cláusulas administrativas o de cláusulas particulares y hay otro después que es el pliego de prescripciones técnicas, ¿vale? Pero bueno, de momento... disculpa, de momento, se me ha caído la chuletilla, lo que os quería decir es que hay un tipo de entidad que está obligada, cuando lleve a cabo negocios jurídicos calificados como contratos, a aplicar esta ley, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hemos comentado antes que había unas normas europeas, quizás ahora es el momento de preguntarnos, a ver, Javier, de todo esto, ¿por qué es tan complicado? ¿Todo esto dónde viene? Bueno, pues viene porque Europa plantea que haya un diseño común a todas las contrataciones públicas y ese diseño común tiene como fundamento, como finalidad, promover la competencia. O sea, la idea es, esto es dinero público, hay finalidades públicas, con lo cual hay procedimientos que tienen que tener una serie de garantías y de respeto de esos principios. Es decir, que la competencia es lo que se persigue. Y, por lo tanto, cuando este tipo de entidades, administración pública, PANAF, entidades del sector público, no poder adjudicador, pues quieran llevar a cabo un negocio jurídico en el que sea necesario aplicar la ley, pues entonces la tendrán que aplicar. ¿Cuándo se aplica la ley? Pues justamente aquí tenéis la definición de contrato público, ¿vale? Lo que se plantea es que hay una relación sinagmática bilateral, o sea, hay dos partes, como dirían los hermanos Mann, la parte contratante y la parte contratista, donde hay una que tiene una necesidad y otra que la cubre, que desarrolla, que presta lo que proceda a cambio de un precio o diríamos de un beneficio directo o indirecto. Es decir, siempre tiene que haber onerosidad para que haya un contrato. Si no, normalmente suelen ser convenios, ¿vale? Que se regulan en el artículo 6 de la Ley de Contratos. En definitiva, lo que os quería trasladar de momento es que no cualquier entidad aplica esta norma, sino solo las entidades que hemos dicho, administración pública, PANAF, entidad del sector público, no poder adjudicador. ¿Cuándo lo van a aplicar? Cuando estemos ante un contrato previsto en la ley de contratos, que lo vamos a ver ahora, que sea oneroso, ¿vale? Entre dos partes, aunque también caben contratos multiparte, ¿no? Como los contratos open house, yo iré subiendo y bajando el nivel. Y esos contratos se van a identificar por un CPV, ¿vale? Que esto es interesante. CPV es lo que va a servir, es un vocabulario común. O sea, buscamos aquí, yo que sé, hasta el kiwi, pues alguien quiere enmendar. Pues hasta el kiwi tiene su CPV, ¿vale? Que sería el 032222118183, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues el CPV sirve para identificar el objeto, ¿vale? ¿Qué tipos de contratos hay? Esto lo paso muy rápido, os digo simplemente dónde están, por eso os quería poner la ley para que si alguien no la conoce le quite un poquito de miedo. Todos esos tipos de negocios jurídicos incluidos en la ley les vamos a llamar contratos típicos, ¿vale? ¿Cuáles son esos contratos típicos? Pues van a ser los contratos de obras, que van a consistir en hacer una obra, o también hay algún caso en el que se hace el proyecto de obra y la obra, ¿no? Artículo 234. Entonces, los casos en que el empresario, el constructor, aporta también el proyecto. Son casos excepcionales, pero bueno. Luego, las concesiones de servicio y las concesiones de obra, ¿vale? Que ahora explicaremos. Los suministros, pues cuando hay cualquier compra, arrendamientos financieros, rentis normales. Los servicios, que están muy fácil, porque los servicios, todo lo demás, ¿vale? Lo que no sea ni una obra ni un suministro, pues va a ser un servicio. Luego están las concesiones, ¿vale? ¿Qué es una concesión? Bueno, pues una concesión es cuando el objeto del contrato es una obra o es un servicio,
pero la retribución viene mayoritariamente por la explotación que se produce en ella. Pues una autopista, un polideportivo. Es decir, hay contratos en los que lo que ocurre es que la administración financia y cubre todos los riesgos. Estaríamos en servicios y en obras. Es decir, una obra vale tanto dinero, esto dice el proyecto, tú me lo vas a pagar. Un servicio, he calculado el precio así, tú haces tu oferta y eso es lo que te van a pagar. Mientras que en las concesiones, mayoritariamente, esto lo dice el artículo 14, tiene que haber riesgo operacional, ¿vale? El riesgo operacional se define como la transferencia del riesgo de suministro o de demanda y en un grado que no sea meramente nominal o desdeñable. Es decir, lo que se plantea es que no quede garantizado que la empresa concesionaria va a tener cubiertos todos los posibles riesgos y responsabilidades que existan en ese contrato. Imaginaros un contrato de una residencia de personas mayores, donde nos dicen, bueno, pues tú tienes que explotar esto y tienes X camas y resulta que vas a cobrar X euros por cada cama, ¿no? Y por los servicios que prestas allá para las personas mayores. Eso en principio sería una concesión. Lo que pasa es que luego hay que estar atentos y atentas porque muchas veces hay lo que se llaman peajes en sombra. El pliego de condiciones, la administración te dice, bueno, yo te voy a dar por una parte 1 millón de euros al año y además te voy a asegurar que siempre vas a tener cubierto al menos el 50% de tu capacidad. Claro, si en el plan económico financiero comparamos los ingresos y costes, pero sobre todo comparamos los ingresos fijos y los costes que en principio voy a tener y prácticamente están cubiertos, pues ya no sería una concesión, ¿vale? Luego esto es relevante sobre todo por temas de plazos, ¿no? Los contratos de suministro y de servicios tienen un plazo que con máximo puede ir a 5 años, ¿no? Hay algunas prórrogas, hay también algún supuesto que no sé si os interesará de qué ocurre cuando un contrato acaba, ¿no? Estamos ya en enriquecimiento injusto, en una situación de casi de responsabilidad patrimonial, ¿no? De reconocimientos de créditos extrajudiciales, ¿no? Porque hay un enriquecimiento injusto. Pero las concesiones, en definitiva, lo que quería decir es que, bueno, pues normalmente, insisto, aquí no hay un pago, aunque puede haberlo por parte de la administración, tiene una duración superior, ¿no? 40, 25 y 10 años, ¿no? Esto lo tenéis en el artículo 29, ¿vale? Bueno, y estos son los tipos de contratos, ¿vale? Estos son los tipos de contratos. Hemos visto un poco por encima los tipos de entidades, hemos visto los tipos de contratos que están por aquí, luego hay un montón de especialidades, ¿no? Por ejemplo, las bases de datos, pues que si son servicios de suministros, son los programas informáticos, si son servicios de suministros. Bueno, hay una variedad, los contratos de servicios docentes, es decir, hay especialidades que la norma recoge en su articulado para distintos tipos de contratos, los contratos de dirección de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas previsiones diferentes. Luego tenemos los contratos mixtos, que son cuando hay una parte de obra, otra parte de servicio, lo que sea, ¿no? Es decir, cuando hay prestaciones de varios de los contratos típicos, ¿no? Bueno, luego tenemos los contratos que se llaman contratos SARA, ¿vale? ¿Qué son contratos SARA? Bueno, son contratos que por su importancia, pues van a tener una publicidad y un procedimiento especial. Os dejo también de mi blog, que a quien le apetezca se puede suscribir gratuitamente, una tabla, ¿vale? Con cuáles son las cifras de los procedimientos ya desde el día 1 de enero de 2014. ¿Por qué? Porque cambian cada 2 años. Estas cifras las fija un reglamento europeo y se aplica absolutamente directamente, ¿vale? Es decir, estas cifras que actualmente son en obras 5.538.000 euros de valor estimado, que ahora explicaremos, servicios y suministros 221.000 y cuando sean contratos de la Administración General del Estado, el umbral, como veis, es más pequeño, 143.000. Hay unos servicios que están en el anexo 4, que también esto es interesante, bueno, pues que tienen también unas cifras especiales y una regulación especial, ¿vale? Tienen, por ejemplo, la obligación de que siempre haya un 51% de puntos a la calidad. Si se gestionan por concesión, obligatoriamente se tienen que tramitar por un porcentaje restringido, artículo 131. Bueno, hay, como veis, especialidades en el anexo 4. Y luego están las concesiones de servicios y obras, que tienen también esas cifras, 5.538.000. Como digo, de valor estimado, que luego de momento veo que no ha preguntado nadie nada, pero no sé si todo el mundo sabrá lo que es el valor estimado, por ejemplo. Si no, pues lo explico después. Bien, esto es para hablar de diferentes tipos de contratos, ¿vale? Serían contratos SARA o sometidos a regulación armonizada, sujetos a regulación armonizada y contratos no SARA, ¿vale?
Por cierto, hay un debate bastante importante y ahora se están sustanciando algunos procedimientos judiciales, de los cuales, de hecho, justo nuestro despacho lleva ya algunos, sobre los servicios jurídicos, los servicios de abogados y procuradores. Si están incluidos o no en la ley. Esto yo creo que os afecta un poquito. ¿Por qué? Porque si se considera que no están incluidos en la ley, en definitiva, las administraciones también los pueden contratar de forma directa. A día de hoy hay un informe de la Junta Consultiva de Aragón del año 2023 que considera que no están dentro de la ley. Y también en Extremadura ha habido varios pronunciamientos del Tribunal, bueno, de lo que sería la Comisión Jurídica de Extremadura, que es el Tribunal de Recursos Contractuales de Extremadura, considerando que no estamos ante contratos excluidos. Perdón, que sí estamos ante contratos excluidos y que no estamos ante contratos incluidos, aunque me consta que está en fase judicial tanto por la sala como por el juzgado conociéndose actualmente. Bien, los contratos ahora son estos y ya está. ¿Qué me gustaría a mí también contar antes de pasar a ver quién puede concurrir a una licitación? Pues simplemente que sepáis pues un poco alguna cosa básica, ¿no? La administración pública cuando contrata, insisto, tiene que aplicar unos procedimientos, ¿vale? Solo hay unos contratos cuyo valor estimado es de 15.000 euros o de 40.000 en las obras, o para las entidades de la Ley de Ciencia, Servicios y Suministros, 50.000 relacionados con proyectos de investigación, pero fuera de estos importes va a tener que ir a procedimientos de concurrencia, a procedimientos que se van a publicar en la plataforma de contratos del sector público. Os recomiendo, por cierto, bueno, todo lo que os recomiende no tiene coste, ¿no? Porque si no, pues no tendría sentido. Bueno, luego recomendaré por si acaso un libro por si os apetece. Pero hay una aplicación que se llama Mi Tender que os permite buscar pliegos. Yo uso otra de Gobierto, también tenéis otra de Tendios, ¿vale? Y luego está lo que es la pura plataforma de contratos del sector público, que es esta. Por ejemplo, en Madrid hay también una. Pero pues esto es, ya veis, que es lo más exótico y lo más moderno que podéis encontrar. La verdad que, bueno, pues eso. Conclusión, hay una plataforma de contratos que aglutina todas, o sea, todo se publica aquí, incluso para aquellas, como la de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, u otras que en definitiva tienen que estar relacionadas aquí, ¿no? Ya veis que aquí aparecen todas, pero fíjate, estaba viendo que la de Madrid no estaba. Bueno, yo lo que os recomiendo cuando eso es ver las licitaciones que os interesen en cada plataforma. Básicamente está la de Euskadi, está la de Madrid por separado y el resto ya veis que las pueden, han optado por publicar directamente en su perfil la plataforma, ¿no? El Gobierno de Aragón con su página y tal, ¿no? Bueno, quiero decir que una vez que se superan estos umbrales, pues ya hay que pasar a estos procedimientos, ¿vale? Vamos a tener distintos tipos de procedimientos, solo para que lo entendáis. Lo primero es procedimiento abierto, ¿vale? ¿Qué es el procedimiento abierto? Es un procedimiento en el que todo el mundo que tenga capacidad, en el que todo el mundo que tenga solvencia, que luego explicaremos, y no esté incurso en prohibición de contratar, se va a poder presentar, ¿vale? Tiene distintas modalidades que ahora no me da tiempo a explicar, además creo que le afectarán más a la administración que a vosotros como participantes, pero bueno, sí que es cierto, y en este esquema os lo dejo, pues que aquí veis que, bueno, pues la configuración jurídica y procedimental es diferente, ¿no? Por ejemplo, el plazo de presentación de ofertas es distinto. En el procedimiento abierto súper simplificado abreviado, normalmente solo hay un sobre. En este normalmente hay uno o dos sobres. Hay que estar inscritos en el ROLECE o en el registro de licitadores de la comunidad autónoma para poder participar prácticamente en los dos, aunque en este a la gente se le olvida. Bueno, en este no se puede exigir solvencia técnica. Bien, pues al final, como veis, hay sus especialidades. Bueno, luego hay el procedimiento restringido. El procedimiento restringido es aquel en el que, como en el abierto, se presentan ofertas, en las que se presentan se valoran. Las valora la mesa de contratación, que es un órgano de asistencia. Y lo que plantea este procedimiento es que imaginaos que 20 entidades solicitan participar en una licitación, ¿vale? 20. La administración aquí dice, pues solo voy a recibir ofertas de 5, ¿vale? De los 5
más capacitados, más solventes, porque los criterios que se utilizan tienen que ser criterios objetivos, criterios de solvencia, ¿vale? Ese es el restringido, es decir, se limita la participación solo a las entidades, vamos a decir, que hayan sido invitadas con base en esa solicitud de participación que se evalúa. Luego está el procedimiento negociado. Bueno, vamos a decir que tiene dos vertientes. El negociado sin publicidad, que es un poco habitual, más habitual de lo que quizás debería, y se regula en el artículo 168. Básicamente es un procedimiento en el que normalmente se compra a 1 o a 3, depende del caso. El caso más usado son lo que le llamábamos antes los procedimientos negociados sin publicidad por exclusividad técnica o artística, es decir, cuando solo hay un operador que razonablemente pueda desarrollar esa prestación, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta luego ampliaré, pero que sepáis que en esos casos, en esos negociados, tanto en este como en otro que se llama licitación con negociación, que se usa muy poco, pero la verdad que es muy bueno, parece que se usa poco, en el que la administración negocia con las empresas. Es decir, no es que se presente una sola oferta electrónica y ya está, sino que lo que ocurre es que la administración da vueltas, va diciendo, oye, ¿por qué no mejoras esto o lo otro, ¿no? Con todos los participantes. Bien. Hay otros procedimientos que por motivos de tiempo, porque creo que son las 7:05, no voy a explicar, que son el diálogo competitivo o la asociación para la innovación. Si alguien luego quiere, pues lo hago y podemos hacer un modificado y me quedo un poquito más, ¿vale? ¿Qué me interesa un poco más a mí ver? Por la faceta que tenéis, me imagino, de asesores pues de empresas y demás, o presentaréis recursos especiales. Bueno, pues lo que me interesa es ver un poco quién puede concurrir de algunas problemáticas de los distintos procedimientos, ¿vale? Y luego el tema de los recursos, claro, obviamente. Además de algunas preguntas que me habéis hecho. Bueno, la primera cuestión es que para participar en un contrato hay que tener esto que pone aquí, ¿vale? Es decir, hay que tener capacidad, no hay que estar incurso en prohibición de contratar y hay que acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, ¿vale? Es decir, esto es lo que hay que tener, ¿vale? Luego hay una primera cuestión que me ha dado lugar a muchos gustos y disgustos, que es esto, que es la necesidad de que el objeto social de las empresas coincida con el objeto de las prestaciones a las que la empresa se va a presentar, si no, a la calle, si no, no puede participar. Hay algunas reglas para las empresas europeas, también para las empresas no comunitarias, donde destacaríamos la necesidad de tener un certificado de reciprocidad que se obtiene en las OFECOMES del ICEX, ¿no? Las OFECOMES son las oficinas económicas y comerciales, que hay 104 y hay que buscar la que nos corresponde para que nos hagan un papelito de que la empresa que quiere, una empresa de Bután, por ejemplo, pues resulta que quiere participar en una licitación en España y entonces la forma de participación es que solo puede participar si demuestra, se aporta un certificado en el que diga que una empresa española también podría participar en las licitaciones públicas del país del que provenga, ¿vale? Ese es el requisito más típico. Bueno, luego tenemos las UTES, ¿vale? A ver, yo creo que las UTES, además por una pregunta que sí que he visto que me ha llegado, hay un tema importante, ¿no? Vosotros imaginaos, voy a poner un ejemplo real. Imaginaos aquí, otro tema que igual tenemos que haber explicado antes, pero bueno, yo creo que como no tenemos mucho tiempo voy a tratar de hacerlo, ¿vale? Básicamente, si os fijáis, la solvencia económica y financiera que viene regulada en los artículos 87, 86 a 90 exactamente, ¿vale? 86 en general, 87 solvencia económica, 88 obras, 89 suministros, 90 servicios, ¿vale? Solvencia económica, 87, y luego la solvencia técnica de cada uno en los artículos que he dicho, ¿vale? 87, 88 y 90. Bueno, la solvencia económica lo que más suelen pedir es un volumen de negocio. Tener un volumen de negocio que como mínimo sea igual o superior a, en este caso, 208.561, ¿vale? Por cierto, aquí hay que fijarse porque a veces se equivocan, ¿eh? Aquí parece que nos han equivocado. Es decir, aquí han puesto el valor estimado volumen anual medio, ¿vale? Eso es correcto, porque a veces lo que hacen es multiplicar el valor estimado por 1,5 y entonces ya se estarían pasando del límite del 1,5 que fija el artículo 87 de la ley. Bien, pero bueno, la cosa es que necesitamos tener un volumen de negocio de 208.561 y también necesitamos tener este certificado del seguro de responsabilidad civil. Además, en la solvencia técnica normalmente se suele pedir la experiencia. En este caso, bueno, era un contrato de suministros, pero aquí habla de servicios. En este caso, lo que nos piden, que también es correcto, no es desproporcionado, es el 70%
haber hecho servicios similares en un importe que sea del 70% de la anualidad media del valor estimado del contrato. Aquí ya hay, bueno, hay un pequeño error, entre comillas, no error, pero bueno, ¿qué se entiende por igual o similar? ¿Vale? Pues la ley nos va a decir, en el artículo 89 y 90 de la ley, que sí, que se entiende por servicio igual o similar cuando estemos ante servicios de los 3 primeros dígitos del CPV. O sea, os habéis fijado que antes hemos puesto aquí CPV Kiwi, ¿no? Pues si yo tengo trabajos que estén en el grupo 032, ¿no? Pues voy a poder participar, ¿no? Serán kiwis o serán lo que tenga que ser, ¿vale? Lo mismo para cualquier cosa. Bueno, la cosa es que esta es la solvencia, ¿vale? Un típico fallo, por cierto, que en este caso, bueno, no es un fallo porque es un contrato que es superior al umbral comunitario, ¿vale? Porque es superior a 221.000, creo recordar. Bueno, no lo sé. No lo sé si es superior a 200.000. Creo que se han equivocado. Pero como estoy improvisando totalmente, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que ahora voy a mirar una cosa, que esto también es lo que tendríais que hacer. Claro, sí, ¿veis? El valor estimado es de 417.123,03. Lo voy a explicar ya, aunque veo que nadie pregunta, pero el valor estimado es la cifra del contrato, se llama el presupuesto de licitación, sin el IVA, sin impuestos, e incluyendo todas las posibles pagos, premios, primas o prórrogas, ¿vale? Si tenemos un contrato que en un año son 100.000 y tiene 3 posibles prórrogas cada una de un año de 100.000, porque las prórrogas son iguales y obligatorias, por cierto. Pues entonces 100, 100, 100, 100, 400.000, ¿vale? Eso es el valor estimado, por explicarlo muy fácil. Bueno, vamos al tema. El tema es que ahora imaginaos que nuestro cliente nos dice, oye, joder, es que yo no tengo este dinero, yo no tengo trabajos por 97.328, yo no tengo este volumen de negocio, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Bueno, pues lo que puedo hacer son 2 cosas fundamentales, ¿vale? Una es hacer una UTE, ¿vale? A veces un poco de conveniencia, por eso se suelen llamar patrimonios de conveniencia. ¿Cuál es el tema más fuerte que tienen las UTEs? El tema más fuerte que tienen las UTEs es que hay responsabilidad solidaria. ¿Eso qué significa? Pues que quien entre ahí va a responder solidariamente de todo lo que pase. O sea, aunque tengas un 0,1% de esa unión de empresas, donde participan la empresa 1, 2 y 3, aunque tengas un porcentaje menor, irrelevante, la administración puede ir contra ti, llegado el momento, ¿vale? Esa responsabilidad solidaria. Con lo cual, esto deja de ser una pareja de hecho, esto deja de ser algo ya más relevante. Las UTEs sirven, por lo tanto, como la finalidad principal es hacer en común un proyecto, sumar esas solvencias, conseguir esas solvencias, ¿no? Hay muchos temas interesantes que no me da tiempo a trabajar hoy, pero básicamente hay muchas patologías, muchos problemas con cambios durante la licitación. ¿Qué pasa cuando hay una operación societaria de fusión, escisión, aportación de rama de empresa o rama de actividad? Bueno, ahí van a continuar esas sociedades resultantes dentro de la UTE, pero cuando estamos ante otro tipo de cambios subjetivos, ojo, porque lo normal es que la UTE entera se vaya a la calle. Sin embargo, cuando ya se ha ejecutado un 20%, una quinta parte, o en supuestos de concursos de acreedores, vamos a poder seguir. Imaginaos que son 3, se cae este, porque entra en concurso, pues podríamos seguir si tenemos la capacidad y la solvencia. Es decir, bueno, sobre las UTEs hay mucha literatura. De momento deciros que es una forma de completar esa solvencia, especialmente cuando se prohíbe subcontratar, ¿vale? A ver, la subcontratación, se regula en los artículos 215 a 217, no se puede prohibir totalmente, aunque hay veces que se hace mal hecho, ¿eh? Sobre todo a raíz de una sentencia, que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de julio de 2016. Esa sentencia lo que planteó es que solo cabe limitar la ejecución por el propio contratista con sus propios medios cuando se trate de tareas esenciales o críticos que por tener tal carácter deban ser ejecutadas con los medios del contratista principal. Fuera de eso, no cabe limitarlo. Dirás, Javier, ¿para qué hablas de esto si estás hablando de UTEs? Bien, lo que he dicho es que si hay una prohibición de la subcontratación tenemos 2 formas de operar, ¿vale? Una es decir, pues voy a recurrir el pliego porque no me permite subcontratar. Bueno, cada uno verá, ¿eh? 2, a una UTE. La UTE tengo que formalizar la escritura pública, después voy a tener esa responsabilidad solidaria, voy a tener que fijar el porcentaje de participación, voy a tener que aportar un DEUC
en la licitación de cada una de las entidades que la conforman. Un DEU, ¿qué es esto? ¿Vale? El Documento Europeo Único de Contratación, que es lo básico que hay que saber, pues si no sabes esto, no sabes nada. Básicamente es el papel que va en el sobre electrónico número 1, aquel en el que nos identificamos, ¿vale? Lo chulo es que una vez que tienes uno, pues ya puedes importar un DEUC previo que tengas tú y, bueno, pues te cuesta nada, unos minutos rellenarlo, ¿vale? O sea que se ha facilitado mucho para la participación en las licitaciones. Bien, pero relacionado con esto está en que hay otra manera de acreditar la solvencia con medios externos, que es la integración de solvencia con medios externos, ¿vale? Lo que me permite es, con independencia del modelo jurídico, del negocio jurídico que yo adopte, es decir, una subcontratación, una cesión gratuita, una puesta a disposición de personas o de medios de forma gratuita, un convenio con otra empresa, bueno, o sea, lo que sea, ¿no? Yo que sé, un supuesto en el que un particular, un freelance, me dice que en el caso de que resultemos adjudicatarios, pues van a poder participar. O sea, yo voy a contratarle, ¿no? Bueno, pues esa es una manera de integración de la solvencia, ¿vale? Con lo cual, aquí no hay solidaridad, aquí simplemente hay un compromiso. Cuando yo acredito solvencia a través de este artículo, voy a tener que aportar un DEUC también de las empresas con las que acredite, a las que recurra, cuyas capacidades recurra. ¿Qué es lo relevante? Es aportar un documento en el que se vea que realmente hay una aportación, un compromiso de aportación de medios materiales humanos para la realización de las concretas labores. Y luego no se pueden cambiar de subcontratistas, ¿vale? Sobre todo no se puede cambiar si lo que pretendes es justificar una baja temeraria. Y no se puede cambiar sin autorización, ¿vale? El artículo 215 regula cómo son los cambios de subcontratista y si se hacen mal es una penalización del 50%. Había una persona que preguntaba, lo leo literalmente porque me la han mandado un minutillo antes. Desde mi punto de vista, la ley no deja claro qué significa integrar solvencia. Bueno, esto es una copia prácticamente de lo que dice Europa y a mí me parece que sí. O sea, al final, integrar solvencia, pues está claro que es. Coge lo que te falta, ¿no? No estamos hablando de acumular, en la acumulación en el sentido de otra norma, que sí que se suele usar, no es exactamente, os decía que solo hay una ley, pero sí suele usar mucho el Real Decreto 1098-2001, que sí que regula, por ejemplo, algunas cuestiones en relación con esto que estamos hablando, ¿no? de la acumulación de la solvencia. Sí que se regulan para las UTEs, ¿vale? Hay un régimen que determina en función, por ejemplo, de la participación que tiene la empresa concreta, cómo se suman, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de las categorías de la clasificación empresarial, que es otro tema que, bueno, también tendríamos que hablar. Pero básicamente, bueno, esta persona que dice, desde mi punto de vista, la ley no deja claro qué significa integrar solvencia. Hay tribunales que indican que integrar solvencia es que una empresa grande, que por sí sola tiene toda la solvencia, la ceda a otra más pequeña que la suya. Hombre, una empresa grande puede ceder a otra su solvencia, sí. Y una empresa pequeña se puede presentar diciendo que va a ir con la grande. Y una empresa grande, a su vez, puede contar con la solvencia de la pequeña, sí. Dice, en otros casos, lo que se ha considerado es que la integración de la solvencia aplica como las UTEs, de forma acumulativa, entre cedente y cesionario. Pues va a depender. O sea, por ejemplo, en este caso de este pliego, que ya veis que lo he buscado absolutamente al azar, aquí lo que te dice es haber hecho acumuladamente servicios en el año de mayor ejecución de los últimos 3, porque en servicios se refiere siempre a los últimos 3, salvo que el pliego diga otra cosa, en obras a los últimos 5, al menos 97.328. Aquí lo que vas a hacer, o sea, muy fácil, para que se entienda que esto es como muy evidente. Si tú tienes 80.000 euros de trabajos que has realizado en el importe del mayor año de ejecución y otro tiene lo que te falta, pues sumas. Ya está. Punto. Claro, lo que no puede pasar es que alguien diga, oye, yo no tengo nada y va a venir otro y me lo va a dar. ¿Cabría? Bueno, no se ha planteado en la norma, ni falta que hace. Mejor que no aclaren nada más. Por favor, que no aclaren nada más. Pero, bueno, habría que asegurarse de que quien lo va a ejecutar realmente es el grande en ese caso. O sea, si tú no tienes nada, ¿qué vas a hacer? Pues podrás hacer algún trabajo meramente accesorio, pero habrá que acreditar que quien lo va a hacer es quien lo va a hacer. O sea, bueno, yo sinceramente mi criterio es que no se necesita mucho más en la norma. La norma, de hecho, dice mucho más de lo que parece. Por ejemplo, aquí hay una eliminación de un porcentaje de subcontratación que antes había del 60% que no está.
está recogida la sentencia de 14 de julio de 2016 que comentaba antes. Bueno, se alude a cómo llevar materialmente la acreditación luego, o sea, en el trámite del 140, es decir, del 150, cuando ya nos han dicho que la empresa mejor puntuada es esta, pues entonces hay que traer el compromiso. No nos dice lo del DEUC, pero bueno, lo dice el reglamento europeo del DEUC, ¿no? Que hay que aportar el DEUC de las empresas a cuya capacidad se integra, pero es que tampoco hace falta mucho más. Yo, en mi opinión, está bien. Bien, otra cuestión, además de bueno, hay que tener en cuenta otra cuestión a la que ya estábamos aludiendo antes, que es la clasificación empresarial, ¿vale? La clasificación empresarial es obligatoria para las obras superiores a 500.000 euros. Para que me entendáis, es un certificado que emite el Ministerio de Hacienda, también algunas comunidades autónomas, y de hecho a raíz de una sentencia vale también el de otras comunidades autónomas, no es necesario que sea el del Ministerio de Economía el único válido, pero aquí se ve un poco pequeño. Bueno, me ha aparecido aquí unos, pues el que me ha aparecido. Bueno, si os fijáis, en este caso la empresa que sea, dice que está clasificada, esto es público, este registro, lo podríamos buscar, ¿vale? En la página del Ministerio podremos ver qué empresas están clasificadas, que a veces nos viene bien, porque así podemos contar con otras entidades, ¿vale? Aquí podemos consultar teoría. Ya digo que esta página es todo alegría, y unas veces no va y otras veces tampoco va. Entonces, bueno, ahí lo podéis buscar. C7C, ¿no? Nos dice aquí. C7C, ¿qué significa? Bueno, pues para saber qué es el C7C, nos tendríamos que ir al Real Decreto 1098-2001 y buscar aquí, ¿no? Buscar, yo suelo poner transporte por poner algo. Ya vemos que es una clasificación, la C, a ver si nos sale, C7C, ¿no? Nos ponía, a ver. Grupos. Bueno, aquí va a estar, ¿vale? Aquí vamos a ver que esa empresa está clasificada para hacer edificaciones, en particular aislamientos, impermeabilizaciones, y luego con el C, bueno, con el C lo que nos dice es la categoría, que ahora han cambiado a números, ¿vale? Cambiaron en el reglamento, el Real Decreto 773-2015. Entonces, si la cuantía, más o menos era equivalente a esta, si la cuantía es superior a 360.000 e inferior a 840.000, para que me entendáis, me invento, porque ahora no sé el cambio de letra a número cuál es, ¿no? Ese certificado será antiguo, que nos ha aparecido por ahí. Imaginaos que si la administración dice C73, significa que está ante una obra cuyo presupuesto de licitación es inferior a 840.000 y mayor de 360.000. Con lo cual, si tienes la categoría 3, tú ya te puedes presentar, ¿vale? Hay que tener en cuenta que se le olvida muchas veces a la administración que la clasificación por debajo de estos 500.000 también se puede presentar, ¿vale? E incluso en contratos de servicios. No os habéis fijado aquí, mientras yo pasaba, que también se aludía a los contratos de servicios, ¿vale? Los contratos de servicios pues tienen también su clasificación. Entonces, aunque no sea obligatoria, pues si yo la tengo, la puedo aportar y así me salto, vamos a decir, las reglas de la que me pone de solvencia la administración, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas? Además de la clasificación, también tened en cuenta que las empresas de nueva creación, los profesionales que hayan empezado a operar en el mercado antes de que no hayan pasado 5 años, pues no van a requerir de experiencia. O sea, es decir, no me pueden pedir, os habéis fijado antes, en el artículo 89, por ejemplo, que alude a la solvencia técnica de suministros, el criterio más típico, como pasa en este pliego, es la experiencia en suministros similares, ¿no? Bueno, pues en contratos que no son SARA, ¿vale? Lo tenemos aquí, en contratos que no son SARA, me van a tener que permitir en el pliego otro medio, hay que ponerlo escrito, la administración me lo tiene que poner escrito, ¿vale? Por ejemplo, suele ser el personal, ¿vale? Capacidades del personal. Bueno, por hablar de otros temas, pues son las 7:23, hay 40 más o menos, me imagino que acabaremos. No veo que haya ninguna pregunta y yo ahí sigo hablando a lo mío, porque no veo que haya ninguna. Luego, pues si acaso no sé, dejaré unos minutos por si alguien se quiere quedar a verlo, ¿vale? Además de la solvencia, y hemos hablado de la solvencia, de qué tipos de solvencia hay, de cómo se acumula la solvencia, de las UTEs, bueno, de las empresas de nueva creación, hemos hablado de bastantes cosas.
Pues luego imaginaos, bueno, pues ¿qué puede pasar? Vamos a cerrar un poco todo esto porque veo que si no la hora se nos va a echar encima. ¿Qué puede pasar durante el proceso, ¿no? Casi igual es mejor. Pues lo primero que tenéis que tener en cuenta, ya desde el punto de vista más de la abogacía, que esto le quería yo dedicar un tiempo y me da miedo, es que imaginaos que en este caso va una empresa que tiene esa cualificación y le echan, le excluyen. Pues ¿qué se puede? Se puede recurrir, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que depende del tipo de entidad va a haber unos recursos u otros. En las administraciones públicas y en los poderes adjudicadores de una administración pública, cuando estemos ante contratos que sean superiores a estas cifras, va a caber un recurso especial. El recurso especial es un recurso gratuito. Es un recurso que tiene de bueno que lo resuelven profesionales independientes y solventes. Por lo menos no son de la misma administración. Y hay algunos, bueno, muy buenos, por ejemplo, en Euskadi, en Galicia, bueno, Aragón. Entonces, bueno, hay muy profesionalizados, es decir, que lo que te digan, bueno, pues luego pocas veces se recurre, ¿no? Mientras que, pues bueno, a veces hay muchas discrepancias entre los propios tribunales, pasa mucho con el Tribunal Central, claro, tiene miles de resoluciones, pues son contradictorias o, bueno, bastante complicadas. Pero bueno, lo bueno es que es gratuito y sobre todo un efecto, ¿no? Un efecto que es el efecto suspensivo que produce. Hay un artículo que es el 53, que lo que nos dice es que cuando tú recurres la adjudicación de un contrato se paraliza automáticamente. O sea, fijaros qué medida cautelar tan potente, sin aportar ningún tipo de garantía ni nada. Y lo que se hace es eso, se paraliza y ya no se puede firmar el contrato hasta que el tribunal no se pronuncie, el tribunal administrativo correspondiente. Este es el recurso especial, ¿vale? Un recurso que tiene 15 días hábiles para ser interpuesto, pero ojo porque también hay contratos que estaréis viendo ahora de los fondos europeos, del mecanismo de recuperación y resiliencia, los famosos Next Generation, donde el plazo es de 10 días naturales. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho el Real Decreto que ha regulado las especialidades en la contratación de esos contratos, ¿vale? O sea, con lo cual quedaros con que el plazo es de 15 días hábiles o de 10 días naturales. Disculpa, ¿Qué se puede recurrir? siento la interrupción. Mira, sí que hay algunas preguntas que han ido formulando desde el principio de la ponencia. No sé si tienes acceso al apartado que pone preguntas o si prefieres que te las lea. No, me sale en blanco, absolutamente. Vale, perfecto. Pues mira, te las formulo si te parece, ¿vale? De viva voz. Sí, mejor, sí. Mira, la primera es del compañero Arturo Corts. Dice si en relación con el recurso especial en materia de contratación, supongamos que el órgano de contratación es una empresa pública, por ejemplo, Correos o Adif, en un supuesto así, la normativa aplicable a los pliegos de dicho órgano de contratación sería la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, que es la Ley de Contratos del Sector Público, o el Real Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero de medidas urgentes por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública. Bueno, sí, ya sé la respuesta. O sea, básicamente, vale. Sí, básicamente lo que hay que decir ahora es que depende. ¿Por qué? Porque hay una normativa de sectores excluidos que ya hemos comentado y que justo es lo que están planteándonos ahora. Y entonces hay veces que vamos a estar en esa normativa de sectores excluidos y que es el Real Decreto Ley, si mi memoria no me falla, 3/2020, y otras veces que no, va a depender del tipo de contrato que se haga. Entonces, bueno, pues en unos casos habrá que ir a la Ley 9/2017, que será la mayoría, y en otros casos habrá que ir al Real Decreto Ley 3/2020 cuando estemos en esos ámbitos, ¿no? Del agua, de los servicios postales y lo que se esté contratando tenga que ver realmente, o sea, la clave es que aquello que se contrate tenga que ver con la finalidad o con el objeto de los sectores del agua, energía, servicios postales y telecomunicaciones. Es decir, por ejemplo, una empresa de agua no aplica siempre el Real Decreto Ley 3/2020, ¿no? De hecho, o sea, a veces solo la aplica para los umbrales, que son diferentes, ¿vale? En los sectores excluidos, los umbrales, perdón, son diferentes al sector. Entonces hay que ver, no se puede dar una respuesta unívoca, hay que ver cada tipo de contrato para ver qué aplica y qué no. ¿Qué más preguntas hay, si quieres?
Sí, indicar, veo que hay dos personas también que tienen la mano levantada. Si pueden escribir la pregunta a través del chat, se lo agradezco, ¿vale? Porque no se va a habilitar el micrófono. Mira, hay otra de la compañera María Lourdes Chascopiero, la dice, en supuesto de agrupación de empresas en una licitación en la que exigida la solvencia técnica, una de las entidades no la cumple y el resto sí, ¿qué efectos puede tener una adjudicación ya realizada? ¿Tendrá alguna posibilidad de que prospere un recurso que presente otra agrupación concurrente? Claro, imaginemos un caso en que hay 3 empresas y una de ellas no cumple algo, ¿vale? O sea, porque de hecho hemos hablado de capacidad, es decir, que el objeto social concuerde, hemos hablado de solvencia, nos ha faltado hablar de prohibición de contratar, ¿vale? Que es un listado de causas que están en el artículo 71 de la ley, que lo voy a mostrar también porque hay una pregunta al respecto que me has mandado antes. No tienen que estar ninguna de ellas en prohibición de contratar. O sea, no haber sido condenadas por esto, no haber sido... Estoy compartiendo, a ver, creo que estoy compartiendo. Sí, ¿no? Estoy compartiendo. Bueno, no Sí, sé. se ve perfectamente, Javier, gracias. Se ve el artículo, ¿verdad? Entonces, aquí veis, por ejemplo, incumplimientos de la seguridad social o incumplimientos con Hacienda. O sea, quiere decir, imaginaos que no tiene solvencia esa tercera empresa o que incurre en alguna de estas causas. Claro, si hilamos este artículo 69 con lo que están preguntando, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a, o sea, una vez que vas con alguien, aunque este no cumpla, tú, por ejemplo, ahora no lo puedes alterar. No lo puedes alterar. Cosa que, por cierto, en la subcontratación, aunque yo no estoy del todo de acuerdo, algunos tribunales, como el de Madrid, he visto, sí que lo permiten. Bueno, yo alterar aquel con el que aportas tu solvencia, al final tengo mis dudas. Pero bueno, a lo que voy es a que, si os fijáis, si van 3 y resulta que uno no cumple, se caen todos. O sea, la adjudicación es ilegal. Con lo cual, como es una adjudicación ilegal, tendrían legitimación el que fuera a quedar segundo. O otro que quisiera recurrir para dejarlo desierto, ¿vale? Porque dijera, oye, pues yo soy el tercero, pero el primero no cumple por esto, el segundo debe ser excluido, pues yo soy el tercero. Es un tema interesante. La legitimación está bastante restringida, ¿no? En todo lo que tiene que ver con contratación pública. Pero vamos, en definitiva, sí sería impugnable. Ojo, a mi modo de ver, habrá que ver si estamos en una de las causas de nulidad. Es decir, en principio yo creo que no. O sea, habría que estudiarlo un poco más, pero en principio serían una causa de anulabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo recurra, lo tengo que hacer en el plazo del recurso especial, que luego no he dicho, o si no cabe recurso especial, porque es de menos cuantía, en el recurso administrativo que corresponda o en el recurso contencioso. O sea, el recurso especial es sustitutivo del recurso administrativo, alzada, reposición, el que sea. Después de la resolución de un recurso especial o un recurso administrativo, puedo interponer en 2 meses un recurso contencioso. Y bueno, luego que sepáis, por ejemplo, las entidades a las que se ha aludido tienen un recurso que se llama recurso de alzada impropio, ¿vale? Que aparece regulado en el artículo 44.6. Pero ¿qué quiero decir? Para no enrollarme en la pregunta. Que sí es posible, cuestión, y de hecho lo hacemos absolutamente siempre, que cuando se detecta algún problema en el ganador, que es una UTE y alguien está en prohibición de contratar o no tiene solvencia, pues se recurre demandando la exclusión, pero en el plazo de los 15 días hábiles para recurso especial o yendo ya, si te ha pasado el plazo, yendo a la jurisdicción contenciosa. Más cosas, más preguntas. La siguiente pregunta de Mireia Jiménez dice si nos pueden pedir acreditar la solvencia técnica en el momento de presentar la oferta. Bueno, la verdad es que el artículo 140, que es el que regula esta cuestión, lo que plantea es que no. O sea, realmente lo que dice es que tiene que haber unas dudas muy fuertes, muy potentes para que te obliguen. Y lo pueden hacer solo con base en este artículo, que ahora tengo que encontrarlo, no sé de memoria, pero aquí está. Vale, ¿no? El artículo 143. Ese es el artículo por el cual te podrían pedir excepcionalmente cuando existan dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, pero no con carácter general. No se puede exigir la solvencia con carácter general, no se puede exigir que se acredite. Lo que se hace es que se acredita solo por la empresa que obtiene la mejor puntuación en el trámite del artículo 150, es decir, concediéndose o dentro de los 10 días hábiles, porque en contratación pública, por cierto, todos los días son naturales, salvo que la ley diga lo contrario. Naturales, ya sabéis, sábados, domingos y festivos incluidos. Pero justo aquí son 10 días hábiles o 7 días hábiles si es un simplificado. Con lo cual, salvo este caso, no se puede pedir. ¿Más cosillas?
Preguntan si es posible la exclusión por parte de una SME, por ejemplo, Correos, de la aplicación de la Ley 9/2017 por aplicación del artículo 11.4. Yo me vas a perdonar la gracia, pero parece un poquito concreta la pregunta. Yo voy a intentar verla. Mientras tanto, por cierto, os dejo mi canal de YouTube por si a alguien le interesa. Un canal en el que pues ya veis que hay más de 2.700 suscriptores y hay, bueno, algunas cuestiones, pues por ejemplo, me han preguntado sobre prohibiciones contratar está o concursos de proyectos, errores básicos en contratación pública aquí bastante rato. Bueno, conceptos básicos de compra pública e innovación que no nos ha dado tiempo a hablar, implicaciones laborales de la contratación pública, contratos menores. Bueno, ahí tenéis algunas cuestiones o procedimientos, ya veis, ¿no? Por aquí. Mientras tanto, yo voy a buscar el artículo 11 porque ahora de memoria no me acuerdo. El 11 deben de ser, creo que algunas exclusiones o algo así, pero bueno, lo busco, no tengo ningún problema. Lo busco a ver cuál es. Eso son las exclusiones. Asimismo, están excluidos por los que una entidad del sector público se obliga a entregar bienes o derechos a prestar algún servicio sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad pública, deba ajustar sus prescripciones para hacerlo. O sea, aquí lo que está pensando es que es la entidad del sector público la que entrega los bienes o presta el servicio sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad pública, se ajuste a la ley. O sea, está pensando que, claro, obviamente, cuando hay una empresa pública que hace un contrato, pues claro, si hace un contrato con un privado, no aplica la ley de contratos. Y si hace un contrato con un público o hace un encargo a un medio propio, que se regula en el artículo 32, es decir, se llaman los contratos in-house providing, se va a decir, una entidad que depende de ella, por ejemplo, INECO de ministerio que sea, o Traxa de Ministerio de Medio Ambiente o de todas las comunidades autónomas, y le hacen un encargo directo y le compra. Pero vamos a decir, fuera de esta, si esas entidades pueden escaparse por esta vía, yo no lo creo, la verdad. Podrán escaparse cuando hagan contratos privados. Cuando hagan contratos privados y les contrate a Correos, pues Amazon. A Correos le contrata a Amazon y no tiene que ir a la ley de contratos. Es discutible, por cierto, si para ejecutar contratos que tiene con Amazon Correos debe ir a la ley de contratos o no. Yo sé que, de hecho, el antiguo secretario general de Correos diría, creo yo, diría que no, porque son operaciones que no estarían dentro de la ley de contratos del sector público. Pero fuera de esos casos no se me ocurre ninguna exclusión. Otra pregunta, Javier, me dicen respecto a los plazos si tenemos un plazo mínimo por parte de una SME para la tramitación de la licitación. Un plazo mínimo para la... O sea, pero estos son la SME, entiendo yo, los que están preguntando. Sí. Pues los plazos depende, ¿no? O sea, si en principio es una sociedad pública que aplica la ley de contratos, pues tendrá que ir a la ley de contratos, tendrá que ir a los plazos que dice la ley de contratos. Si no va ahí, pues tendrá sus instrucciones de contratación o tiene sus instrucciones de contratación, como es el caso de Correos, por ejemplo, y allá pondrán. De todas maneras, el plazo de adjudicación de un contrato, más allá de lo que dice, si no recuerdo mal, el artículo de la ley de contratos, que entiendo que además no se aplica a este tipo de entidades, salvo cuando sean contratos SARA que estén incluidos en la ley 2017, salvo que sea esos casos, no aplica el artículo que nos dice que tenemos 15 días o 2 meses para adjudicar un contrato. Ahora no sé cuál es, estoy improvisando ya demasiado, diría que es el 152, pensaba yo, pero por ahí andará, ¿no? De hecho, si le pongo aquí 15 días, me saldrá, me imagino, ¿no? O sea, sí que hay un plazo, pero yo entiendo que rige para las administraciones y para el resto de entidades, pues ya digo que no aplica salvo que sea SARA y aplica el área de contratos. Este es 158, ¿no? Salvo este caso, y cuando aplique la ley de contratos, que también aplica algunas veces en Correos y también aplica en otras entidades, pues sí. Yo prefiero de todas maneras no meterme a hablar de entidades concretas porque la situación es muy variable y depende, hay que estudiar cada caso, cada licitación para pronunciarse. No es lo mismo Renfe que Adif, no es lo mismo Correos que Correos Express. No, por algo lo digo. Entonces, conclusión, yo diría que salvo los casos en que aplique la ley de contratos, se aplique el 158 porque sean contratos SARA, porque por debajo de los contratos SARA no aplica, no tienen ningún plazo más. Pero es que además, por cierto,
si se incumplen estos plazos, lo máximo que te puede pasar es que las empresas retiren la oferta, no te pasa nada más. ¿Qué más preguntas hay por ahí? Pues no hay ninguna pregunta más, Javier. Vale, yo tenía dos, que no se me olviden. Bueno, hay criterios diferentes en tribunales. Dice, con el tema de los planes de igualdad, bueno, los planes de igualdad, a ver si sale así, es una prohibición de contratar. La ley lo que nos dice es que si eres una empresa de más de 50 trabajadores, tienes que contar con un plan de igualdad. Y con esto se ha formado un lío terrible, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay quien está aportando un plan de igualdad, te voy a decir además la verdad, aunque igual ni lo tiene, pero dice, toma, aquí tengo un plan de igualdad, voy, imprimo, busco aquí el plan de igualdad, lo imprimo, le pongo mi sello y ya está. Otra gente un poco más avispada, pues aporta las actas de las comisiones negociadoras, de los sindicatos, todas esas cosas. Y otra gente aporta lo que tendría que aportar, en teoría, todo el mundo, que es un justificante de que está escrito en el registro y depósito de convenios colectivos y, en este caso, también de planes de igualdad. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que los tribunales dicen, salvo, por ejemplo, el de Andalucía, que el otro día leía, que no estaba diciendo esto, lo que dicen es que no es constitutiva la inscripción, ¿no? Entonces, bueno, va a depender un poco del tribunal hasta que haya sentencias. Y luego, bueno, aquí la persona dice, hay tribunales que precisamente en que el RECON tarda mucho y eso perjudica a los licitadores. Bueno, la causa principal, para no andar con tonterías, que son las 7:40, es que muchas veces se está ligando, a sabiendas de la importancia que está cobrando la aprobación del plan de igualdad en el ámbito de la contratación pública y en otros, se está ligando, por ejemplo, la aprobación de un nuevo convenio, una revisión salarial, a también la aprobación del plan de igualdad. Además, hay otras empresas, como puede pasar a mí, o empresas pequeñas, que son el 98% de todas las de España, que dentro del procedimiento del plan de igualdad, por ejemplo, hay que contar con los sindicatos más relevantes, que vayan a verte, que vayan a reunirse contigo, los sindicatos más relevantes. Y eso está generando mucha tardanza, más luego la inscripción en el registro, más luego que no tengas ningún papel que subsanar. Y mientras tanto, como siempre, leyes que luego son muy complicadas de cumplir. Sin perjuicio de que sea más o menos complicado, es cierto que aquí de lo que se habla es de contar con un plan. Pero insisto en que depende cada tribunal, hay que hacer un estudio concreto porque cada tribunal tiene su interpretación. Dice, ¿no crees que esas interpretaciones se han adoptado para evitar la aplicación de la norma? Ni creo ni dejo creer. A mí me da igual lo que creo. Lo que me importa es lo que sé. Y lo que sé es que no hay una posición unívoca. Y lo que sé es que si voy al Tribunal Central, pues ya sé que igual los planes de igualdad no me los van a exigir de forma constitutiva. Lo que sé es que si voy al de Andalucía, pues sí. Lo que sé es que si voy al de Cataluña hay que ver cómo dice, hay que ver si voy al de Aragón, si voy al de Euskadi, pues igual no me lo exige exactamente. O sea, hay que ver esos criterios y a día de hoy es lo que hay que hacer. ¿Cómo va a evolucionar? Hombre, pues ojalá con seguridad jurídica, pero bueno, vete a saber, o sea, no soy evidente. Sobre todo porque en esto de la contratación pública hay una seguridad jurídica horrible, horrible, es lo peor que tenemos. O sea, no se tiene claro. Os puedo hacer una broma, o sea, vosotros ponéis ahora mismo el artículo 1 de la ley, que fijaos que dice, ¿no? Para alguien que no sepa nada de contratación y que hoy esté aquí, ¿no? Diga, bueno, he venido a ver de qué era esto y tal. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. Y aquí luego te pone un rollo. Tú te vas al 145, incluso te va a citar un montón de criterios, ¿no? Por ejemplo, temas de contratación femenina, conciliación de la vida laboral, mejoras salariales, todo esto te lo pone aquí. Luego, no vais a encontrar prácticamente ninguna resolución de ningún tribunal que considere que se pueden incluir estos criterios. ¿Por qué? Porque no guardan relación con el objeto del contrato. Entonces, hay una inseguridad jurídica muy grande. ¿Hacia dónde creo que va a evolucionar? Yo qué sé. Hacia ningún lado, probablemente. Mejor que no hagan más leyes, ¿no? Ahora se habla, de hecho, que va a haber una nueva ley, que va a ser mucho más simple. No, por favor, no hagáis nada más. Dejadlo así porque está visto que no. Esta ley ya lleva no sé cuántas reformas, ¿sabes? Y la anterior, el texto refundido, la ley de contratos del sector público, ni te cuento. O sea, horrible, horrible. Casi mejor que no hagan nada o que la deroguen y solo se aplique la ley. Aprovecho para hacer una mini publicidad por si os interesa, que se acaba de publicar este libro, en este caso es mío, sobre 100 casos prácticos esenciales en contratación pública, por si os interesan, y ya está. Y mientras respondo a la siguiente cuestión, que sería la última, salvo que mi memoria falle.
Dice, límites de la doctrina del self-cleaning. Bueno, aquí la persona ya controla bastante. Dice, se suele utilizar este concepto para permitir la autocorrección en situaciones de prohibición de contratar. En un caso de falta de actitud previa que pudiera adquirirse con posterioridad, pero que no concurre a la fecha de presentación de las proposiciones, podría ser de aplicación. Si nuestro interés es que no fuese así, ¿qué argumentos esgrimirías para presentar el caso al tribunal? No los voy a explicar todos en detalle, pero vamos, lo primero es que la doctrina de self-cleaning, ¿qué es lo que pretende? Un tema que yo creo que es interesante, ¿no? Imaginaos una empresa que tiene miles y millones de volumen de negocio, pero resulta que de repente el modelo 36 de Hacienda pues no lo ha presentado y solo por eso se va a quedar fuera. O tiene una deuda que ni se ha enterado, o se ha enterado y es de 2.000 euros. Por eso se va a quedar fuera, ¿no? Porque fijaos que cualquier deuda tributaria no dice de cualquier importe. Entonces, sí es verdad que algunos pliegos de condiciones ha previsto esto que se llaman las medidas de self-cleaning. Yo casi te diría que te leas a Teresa Medina, a Teresa Medina Arnaiz, mira, que veo que sale por aquí, y tiene una tesis doctoral sobre prohibiciones de contratar, que te la recomiendo. Entonces, ahí vas a tener todos los argumentos. Yo la verdad que en un tema de que alguien no tiene capacidad y luego posteriormente la tiene, o no tiene solvencia y luego posteriormente lo tiene, yo creo que no cabe entender que se subsana de ninguna manera, porque más que una medida de self-cleaning, sería una subsanación extemporánea, porque a la fecha de presentación de oferta es cuando se tiene que tener esa capacidad y se tiene que tener esa solvencia. Pero en ese momento, luego no cabe subsanarlo. Entonces, yo la verdad que es un tema que me parece apasionante, de hecho me ha tocado sobre todo en temas de prohibiciones de contratar por condenas penales, por ejemplo, o por temas de deudas con Hacienda o Seguridad Social, y es que no prosperan porque es muy complicado que prospere una medida self-cleaning, además con la poca evolución que en España está teniendo esta cuestión. O sea, porque no hay nada de regulación, desgraciadamente. Habrá que ver cada pliego. Y os voy a decir una cosa, creo que me he encontrado poquitos que incluyan medidas, la posibilidad de aceptar medidas de self-cleaning en los pliegos. Si no las hay en los pliegos, pues para mí ese sería el principal argumento. Pero bueno, lea a Teresa Medina Arnaiz, que seguramente te va a ofrecer muchos más datos que yo al respecto. Pues muy bien, pues no sé si hay alguna más de fondo, si no, pues muy agradecido. Imagino que estáis ahí. Bueno, veo que ya hay 33, si antes había 40, pues hay 7 que han desistido o renunciado. Pero bueno, pues espero que os haya servido. Al final es una hora y es un pelín complejo para mí. Espero que me disculpéis el ser tan pretencioso como para pretender que en una hora tengáis todos los conocimientos y ya empecemos incluso a hablar de self-cleaning y no hemos hablado nada de modificados, de hecho, ¿no? Artículos 204 y 205. Bueno, hay muchísimas cosas que me parece que no han dado tiempo, pero que exigen, pues bueno, un detalle mayor, ¿no? Para eso también hay más formación, hay másters, hay muchísimas cosas. Así que nada, no sé si hay algo más y si no, pues nos despedimos y descansamos ya todos. Hay más preguntas, Javier. Muchísimas gracias por todo. Gracias por tu colaboración. Muy bien, pues gracias a vosotros y vosotras y que sigáis haciendo este tipo de acciones y ojalá que sean útiles. Que vaya todo muy bien. Hasta pronto. Adiós. Gracias.